Buenas noches. Me gustaría en primer lugar, no hablo muy bien español, pero pienso que pueden me comprender. Perdón por el portuñol, si el portuñol surgir en algún momento, porque prefiero el español que el portuñol, pero voy a intentar hacer el mejor. Sí. Cuando escuchaba a los profesores, muchas de las consideraciones son muy importantes para la temática que me propuse a hablar hoy. Yo trabajo en Brasil con derechos humanos, no solamente en la universidad, pero como abogado, especialmente con los pueblos indígenas, y tenemos pueblos indígenas en todo el territorio brasileño, Amazonia, Río Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, todos los estados tienen pueblos representantes de más de 400 distintas culturas indígenas. No hablamos más indio es ofensivo para los pueblos indígenas en Brasil, porque indio es nada, es un instrumento de biopolítica. Entonces indicamos indígenas para dejar muy claro que son los originarios de la tierra. Ellos no aceptan más la terminología indio, pero no en otros países, pero en Brasil es así ahora. Entonces, cuando el profesor habló acerca de la memoria, y la memoria, pienso que la memoria tiene un papel de dar sentido a la historia. Esta cuestión de la memoria está en la raíz de las violaciones que los indígenas brasileños ven enfrentando desde 1500, cuando los portugueses llegaron al territorio brasileño. Y yo estudié que ellos descubrieron Brasil, no descubrieron, ocuparon Brasil, esclavizaron y exterminaron, ¿sí? Entonces estamos ahora en un proceso de desconstrucción, especialmente en hombres. Tengo 56 años, entonces estoy me desconstruyendo cada vez más para estudiar los derechos de los pueblos indígenas. Y también cuando la profesora habló que tenemos algunas catástrofes hoy en curso, porque concordo plenamente, pienso que en Brasil hay tres cuestiones fundamentales: el combate al racismo, el combate al patriarcado, al machismo. El machismo hay en español, ¿sí? Y la justa distribución de tierras. Los indígenas sufren por las tres vías. Vamos a sacar un ejemplo. Ahora estamos completando 60 años del golpe militar en Brasil, de la dictadura. Cuando hablamos de la Operación Cóndor, esta tarde hablamos acerca de la Operación Cóndor. El gobierno brasileño militar dictatorial fue uno de los que concebió la Operación Cóndor. Pero cuando hablamos en dictadura en Brasil, muchas personas nos dicen una dicta branda porque son 500 muertos y desaparecidos, como si el número de la... ¿Es mejor esta? Sí. Como si la cantidad pudiese proyectar la brutalidad de un régimen, y no es verdad. Pero cuando hablamos en indígenas muertos por la dictadura, solamente 10 pueblos que fueron investigados por la Comisión Nacional de la Verdad, llegamos a casi 10.000 muertos. Pero tenemos más de 400 pueblos indígenas en Brasil. Es el país del mundo con mayor número de naciones distintas, que no fueron aún investigados acerca de los cuantos muertos o desaparecidos. Entonces, lo que tenemos en Brasil hoy es una continuación de la colonización, no más por portugueses, pero por brasileños. Por sectores nacionales de fuera de Brasil que tienen mucho interés en las tierras indígenas aún. Entonces hablamos acá de desterritorialización.
Es comprensible esta palabra, desterritorialización. Pero no solamente de las tierras, de los cuerpos. Entonces, cuando hablaba hoy con Nicolás acerca del genocidio de pueblos indígenas, es muy importante que comprendamos que la tierra es la base fundamental para los pueblos indígenas. No detiene la tierra, ellos son la tierra. La tierra, el individuo indígena tiene una relación cosmológica, una relación ancestral, y no es posible hablar en culturas indígenas si no hablamos en tierras indígenas. Este es un presupuesto muy importante para comprendernos lo que significa y por qué yo comprendo y defiendo que hay un genocidio indígena en Brasil en curso, mesmo ahora, sobre un gobierno que supuestamente es progresista. Pero vamos a volver 4 años atrás, cuando el anterior presidente de la República ha dicho: en mi gobierno no va a haber una tierra indígena demarcada. La demarcación de tierra indígena es un derecho constitucional en Brasil. Artículo 231 garante la posse perenne, la posse permanente de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, que llamamos tierras tradicionales. Tierra tradicional, por un concepto jurídico constitucional en Brasil, es la tierra detenida por los pueblos indígenas y comprobada como tal, por estudios, por relatorios antropológicos. Entonces, por ejemplo, en esta tierra hay cementerios ancestrales de 10, 15 mil años. Los números más conservadores en Brasil comprueban que los indígenas vivían en Brasil a pelo menos 12.000, 15.000 años. Pero ya tenemos prueba de 40.000 años de vestigios, de señales de civilizaciones indígenas. Este año y el año pasado, nuevas pruebas en Amazonia demuestran que al menos 10 millones, 8 a 10 millones de indígenas vivían en Brasil, solamente en Amazonia, cuando los portugueses llegaron al territorio de Brasil. Por tanto, las tierras tradicionales, las tierras ancestrales, son aquellas que comprobadamente tienen, ¿cómo se dice? Vestigios de las civilizaciones. Este es un punto muy importante. Entonces, cuando comprobada esta situación, los pueblos indígenas de Brasil tienen derecho a demarcación de esta tierra. Y ahí, entonces, tenemos el derecho administrativo que no es respetado, no es concretizado, porque es un procedimiento administrativo la demarcación, seguido de otro procedimiento administrativo que llamamos homologación. Entonces, cuando se hace la demarcación, no se hace la homologación. Por ejemplo, el pueblo Chucurú contra Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte condenó a Brasil porque Brasil hizo la demarcación, pero no hizo la homologación. El derecho administrativo, la burocracia, es utilizada dentro de los parámetros de la ley, pero para obstaculizar, para no cumplir, para no concretizar los derechos fundamentales. En este sentido, cuando llegamos a 2019, yo voy a hacer ahora un recorte muy cerca, el gobierno de la extrema derecha de Bolsonaro. Cuando llegamos a 2019, el primer día, Bolsonaro cumplió su promesa, lo que había dicho: ninguna tierra indígena demarcada. Y durante 4 años no tuvimos
a despeito da Constituição ser muito clara, mais do que isso, se acelerou uma proposição legislativa no Parlamento brasileiro que chamamos, que se diz el marco temporal. Y lo que se dice, los pueblos indígenas solamente tendrán derecho a sus tierras si en 5 de octubre de 1988 comprobaren que lá estaban viviendo en esta tierra o que hagan prueba de que estaban en juicio litigando por la tierra. Entonces tengo dos preguntas. Primera, ¿cómo es posible esto si desde 1500 están siendo expulsos, muertos, asesinados en sus tierras? Tenemos hoy pueblos indígenas en el centro de Brasil viviendo en las rodovías, ¿cómo se dice? Autopistas. ¿Cómo? Autopistas. Autopistas. No tienen donde vivir. Las haciendas ocupan los espacios de estos pueblos, los guaraníes Caiobá, por ejemplo. Y las haciendas hoy están en las manos de los nietos de los militares, que durante la dictadura los mataron, y los asesinaron y los expulsaron. Entonces, ¿cómo yo puedo demandar una prueba de que en 5 de octubre de 88 lá estaban, se están siendo expulsos desde 1500 de sus tierras? ¿O cómo puedo demandar una prueba de que estaban en juicio, litigando por sus tierras, si hasta 1988 los indígenas vivían en Brasil sob el régimen de la tutela, no podrían ir a juicio, solamente representados por militares? Entonces, lo que tengo acá es un caso concreto, pero que se puede describir, comprender perfectamente lo que habló el profesor y la profesora, porque es lo que llamamos, Foucault llamó de biopolítica. La biopolítica es el gobierno de la vida. ¿Hasta cuándo yo permito que ustedes puedan vivir? ¿O cuándo ustedes deben morir? Esta es la biopolítica. Y es lo que se hace en Brasil hoy. Un outro exemplo muito claro deste ponto. Professor, licença, a tela já está solucionada, viu? Ah, sim, então eu vou concluir um pensamento e vou cambiar a tela para vocês. Durante a crise da Covid, e todos sabem o que ocorreu, não podíamos sair de estas casas. Os pueblos indígenas têm uma estrutura social distinta. Viven en comunas, viven en comunidades colectivas. Es porque, por ejemplo, las leyes de violencia contra la mujer no son útiles a las mujeres indígenas. Porque cuando un hombre agride a su mujer en Brasil y pedimos una cautelar en la justicia, una orden de se mantener afastado de la víctima, no es posible en las comunidades indígenas, porque viven juntos. Las leyes deben considerar las realidades culturales de pueblos indígenas. Es una otra cuestión. Cuando la crisis de la COVID surgió años atrás, necesitábamos de todos los instrumentos necesarios para mantener la higiene personal de nuestros hijos, familiares, amigos, etc. Y cuando la ley brasileña, la ley federal de Brasil para combate a COVID fue aprobada, el presidente Bolsonaro expresamente vetó el fornecimiento de agua potable a los indígenas. Expresamente vetó la entrega de máscaras y todos los instrumentos de higiene personal a los pueblos indígenas. Entonces, cuando hoy investigamos los números de los muertos, proporcionalmente tuvimos mucho más indígenas muertos que no indígenas. Otro ejemplo de la biopolítica. Los primeros muertos indígenas fueron 4 niños del pueblo Yanomami, que yo voy ahora a mostrar en la tela.
El pueblo Yanomami vive en la Amazonia, el norte de Brasil, en la frontera con Venezuela. Y tienen por tradición no sepultar sus muertos, pero cremar sus cuerpos. Y cuatro niñas fueron las primeras indígenas que murieron por la COVID, debido a la COVID. Los médicos llevaron los cuerpos. Antes, llevaron a las niñas doentes para la capital, en el norte de Brasil, en Roraima. Roraima es el nombre del estado. Pero las madres no sabían dónde estaban sus hijas. Y cuando murieron, sepultaron a sus hijas, y las madres se cuestionaban, ¿dónde están nuestras hijas? ¿Están vivas o muertas? Porque es muy importante para ellos que los rituales sagrados sean respetados. En este momento, yo vuelvo a la memoria. La memoria indígena fue apagada de la historia. Cuando buscamos en los libros, cuando buscamos las pruebas de la dictadura, de la colonización, no encontramos muchas informaciones, porque los indios no existen. Para la sociedad no indígena de Brasil, que es una sociedad racista, muy racista, los indios son personas que no les gustan de trabajar, por ejemplo, que no producen la tierra, pero producen, tenemos muchas pruebas de esto. Es la visión capitalista occidental que se quiere imponer a los indígenas. Entonces estamos hablando de epistemicidio, de genocidio, de etnocidio, de normaticidio. Expresiones que utilizo acá como más por una perspectiva sociológica do que jurídica, porque jurídicamente podemos hasta probar que hay genocidio, pero etnocidio no es reconocida por la Convención de 48, entonces hay muchos problemas para probarnos que hay un genocidio indígena. Entonces yo voy ahora a traer un otro componente que es muy importante para todos nosotros, que hace una relación con una de las catástrofes que la profesora mencionó, el cambio climático. Según datos de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son 5% de la población mundial. Ustedes pueden procurar en el Google, van a encontrar muy fácilmente. Pero responsables por la preservación de más de 80% de la biodiversidad. Entonces, tenemos que ser muy claros. Pienso que los pueblos indígenas corren muchos riesgos de su extinción en el futuro. Cuando la profesora ha dicho, no lo sabemos qué sociedad vamos a vivir, cuando hablamos de inteligencia artificial, es lo que Yuval Harari costuma hablar, ¿sí? No sabemos o qué va a ocurrir con el cambio climático, porque la Amazonia está siendo destruida, está próxima, está cerca del punto de no retorno. Entonces yo ahora voy a pasar algunos slides muy rápidamente para contextualizar mejor esta situación, ¿sí? Gracias, profesor.